Es dramático, es patético, ya hay 5 muertos en una semana. Señor Venturino, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo explicamos esto que está pasando ahí en este momento? Mira, Mauro, hay un choque entre dos posibilidades. Venía un gobierno anterior que pretendía un desarrollismo, que apelaba a hacer crecer a Ecuador, y luego alguien de sus filas, de alguna manera, elige el camino contrario, se lo llaman el converso, y elige todo lo contrario, ¿no? Y entonces de un día para el otro saca un subsidio que durante 39 años estuvo vigente en Ecuador y sucede lo que sucede, ¿no? Salta por los aires el precio de la nafta, el gasoil, los indígenas que ya varias veces se han expresado, no es la primera vez, en los 90 también han de alguna manera derrocado presidentes, y esta vez la sociedad ecuatoriana está en las calles y estamos viviendo un estado de excepción, ¿no? Toque de queda. Esto es lo que está pasando hoy en Ecuador, y cuando se le pregunta a la gente quién gobierna en Ecuador, la gente contesta Estados Unidos, los grandes grupos económicos o un viejo adversario político socialcristiano, Jaime Nebot. Estas son las respuestas que da la gente en distintos porcentajes, por supuesto, ¿no? Pero es muy violento esto, ¿eh? Claro que sí, sí. ¿Esto compromete el futuro de Lenín Moreno o no? Por supuesto. ¿Lo compromete en lo inmediato? En lo inmediato, digo. Sí, sí, en lo inmediato. ¿Qué puede pasar? Y bueno, básicamente se dirimirá en horas saber si esto que decidió él, ¿no? De decir, acallar al pueblo indígena, a la gente que se expresa, esto de perseguir a los opositores, la libertad de prensa, para intentar estabilizar la propia desestabilización con su medida, ¿no? Es una medida que le pide el Fondo Monetario Internacional, sí, y que él decide de una manera inconsulta, de un día para otro, sacar un subsidio a las naftas que lleva, en el caso del gasoil, al doble directamente. Y esto obviamente afecta a las poblaciones vulnerables que se dedican a trabajar la tierra, que como sabemos usan el gasoil para poder de alguna manera subsistir, y obviamente se expresaron de esta manera, ¿no? De manera contundente. Me da la sensación de que... Muy fuerte, ¿eh? Sí. Muy violenta. Sí. Llevamos 600 detenidos. Hasta ahora, obviamente, los números no van a ser 5 muertos. No, más. Las protestas. Claro, debe haber más, pero tenemos hoy muertos, sí, 5 confirmados, enfrentamientos muy violentos, y que, obviamente, un presidente, como decimos, el converso, que sale a decir que los equivocados son los otros, ¿no? Que siempre pasa. Bueno, estamos acostumbrados. Esta idea que trae el poder, lamentablemente, en el mundo, esto no es exclusivo de la región, Mauro, que el poder trae esta especie de sordera, ¿no? Que hace que escuchen solo lo que ellos quieren, ¿no? Y esto hacen pensar que todos están equivocados menos Lenín Moreno. Y la realidad es que esto va a ser muy difícil revertir. En cuestión de horas no sabemos esto cómo termina. Ajá. No nos olvidemos que tuvo que salir, irse a Guayaquil, sí, corriendo, estuvo un tiempo ahí, ahora volvió a Quito. Sí. Y aún declarado el estado de queda, ¿no? O sea, toda esta cuestión, esto se va, con las horas, en lugar de irse mermando, se va agravando, porque los enfrentamientos son cada vez más virulentos, y ya dijeron además los indígenas, que están muy bien organizados, que si no se da marcha atrás a esto, no iba a posibilidad de diálogo. Se intentó una posibilidad de diálogo, que luego, horas más tarde, parecía estar abortada, porque había unos grupos dispuestos a dialogar y otros diciendo, dialogamos después de que esta medida intransigente se tire para atrás, ¿no? Esto hay que aclararlo porque, Mauro, no es solo las naftas o el gasoil que aumenta. Este es el impacto que va a tener, se va a ver reflejado en una inflación en todos los precios. Nosotros lo sabemos, ¿no? Considerando que es un país dolarizado, supone que debería tener menos inflación. ¿Qué inflación tiene hoy Ecuador? No, la inflación que tenía hasta hace muy poco era mínima. Era de muy poquitos puntos, sí, y de hecho estaba desarrollándose en términos económicos. Y la pregunta es, ¿qué inflación va a tener a partir de esta? Y bueno, esto es lo que todavía no sabemos, pero ya con que una inflación que estaba en 2-3 puntos anuales, se vaya, claro, anuales, se vaya ahora, por ejemplo, no lo sabemos, pero la escalada, no nos olvidemos que un minuto después de que él decreta esto, hay un paro general, luego empiezan las góndolas y obviamente los supermercados a desabastecerse. Toda esta implicancia, ¿no? Todo esto es una cadena que empieza a funcionar y que no sabemos dónde termina. Porque los actores, además, como decimos, ve la imagen. Y hablando de la nafta, ¿no? Tiran más nafta al fuego, ¿no? Lenín Moreno felicitando a la policía, que de alguna manera intentando estabilizar. Digo, ¿dónde termina este punto? Claramente
no va a resolverse con medidas intransigentes, ¿no? De uno y de otro lado, ¿no? Después Patética decían, esta imagen, ¿eh? hay una influencia de parte de Correa, que está en Bélgica, que está fogoneando esta cuestión, ¿no? Bueno. Y él, obviamente, se hizo a un lado completamente y no nos olvidemos que eran socios políticos, ¿no? Fue su vicepresidente, ¿no? Se llama Lenin, nada más. Claro, exactamente. Fue tal cual. Bueno, gracias, Juan. Ahora seguimos. No, por favor. Me voy rápidamente a un adelanto, Mariana, si me decís del debate que hay. Empezamos debate. Sí. Pero me adelanta un poquito, Mariana, de qué se trata. Voy a Padovani cubriendo el debate por la ciudad. ¿De qué se trata? Bueno, es entre los 4 principales candidatos de la ciudad, Larreta, Lamens, Tombolini y Solano. Va a ser un debate sumamente interesante porque, a diferencia del nacional, lo que van a tener como oportunidad los candidatos es de hacerle una pregunta a alguno de los otros candidatos. No va a haber repregunta, que eso es lo que reclamaron, pero ahí se puede poner un poquito más picante. Estas son las 4 caras de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad. Está claro, Mauro, que como ha quedado la elección de la primaria, el gran debate se puede dar entre Larreta y Lamens, y principalmente porque para el actual jefe de gobierno se juega toda la intención de poder ganar en primera vuelta. Tombo tiene sus 7 puntos, ¿no? Algo 7 así. puntos, sí. 7 puntos de Tombo, Solano no me acuerdo cuánto tiene, pero Y pelea de la izquierda. 2,5 sacó. ¿Cuánto? 2,5. 2,5 salió. Sí, Bueno, ahora te digo los números exactos. son buenos debatientes o debatidores o lo que sea. Vamos a ver cómo lo escuchamos. Señor Padovani, adelante. Buenas tardes. A ver cómo viene esto. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Estamos a las puertas de este lugar. Aquí hay unos estudios de televisión donde van a llegar los candidatos cerca de las 7 de la tarde. Nos anticipan. Bueno, como bien contaba Mariana, 4 candidatos, pero cada uno va a poder ingresar con hasta 15 personas. Cada uno de los 4 con hasta 15 personas. Por 15 supuesto, personas. su candidato a vicejefe de gobierno. Sí, 15. Que, por ejemplo, la izquierda quería venir con público y no da el lugar como para venir con público, no es tan grande. Por eso han aceptado hasta 15 personas por candidato entre los vicejefes, los candidatos a vicejefe y los asesores. Mauro, va a ser a las 21 exactamente el debate, pero como te digo, estamos acá porque antes van a empezar a llegar los candidatos, los asesores. Bueno, por supuesto les vamos a preguntar qué expectativa tienen para el debate, así que estamos acá expectantes, Mauro. Cuando llegue algún candidato, alguna cara conocida, seguramente vamos a tener su palabra aquí en tu programa. Lindo, te digo, tiene hasta una cafetería muy grande. Es un flor de estudio. Sí, en el medio, miramos, sí. A ver. Sí, aquí, mira, si lo miramos de frente, el estudio está a la izquierda, el que te digo yo. Acá, mirá, donde dice en el aire, bueno, ahora no están en el aire, pero ahí hay un cartel que dice en el aire, ese es el estudio. El lugar es grande, se va a hacer. El mismo conocido estudio pero de ya Esparza. entramos. Sí. Ya entramos y el debate va a ser acá, donde te digo yo, acá, en esta puerta, donde está atrás de esta puerta. Esperá que Mariana te quiere donde va a ser preguntar el algo, a ver. debate, sí. Mariana. No, sumarle, Dale. pero además, Mauro, rectificar un dato. Gabriel Solano sacó 4 puntos. Mucho, mucho. Sacó 4. Había sacado Horacio Rodríguez Larreta 46,4%. El Frente de Todos con Matías Lamens 31,93%, Consenso Federal con Tombolini 7,22% y el Frente de Izquierda de los Trabajadores con Solano 4 puntos exactamente. Así está el mapa. Por eso es que, por la diferencia que hay entre Lamens y Tombolini, lo que señalaba es que claramente el debate va a estar girando en torno a las figuras de Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lamens, con la posibilidad, que esto me parece que es importante resaltarlo, la posibilidad de que hagan una pregunta los candidatos a otro que está obligado a responder esa pregunta. Interesante, ¿eh? ¿Cuánto dura esto? ¿2 horas? No, 1 hora 30 dura. 1 hora 30. Con 4 personas pasa volando eso. Sí, y además, Mauro, digo, los tópicos, se quejaban el resto de los candidatos porque señalaban que los tópicos puestos no representaban o beneficiaban a Horacio Rodríguez Larreta en el modo de las respuestas y demás, pero yo creo que si armaron bien cada uno de los equipos el momento de la pregunta, que es como la clave, ahí cada uno aprovechará ese espacio para poner en jaque al otro candidato o buscar alguna respuesta incómoda. Así que va a ser interesante, sobre todo por las 4 figuras. Te digo, ya Matías Tombolini ha tenido una primera experiencia para presentarse como candidato. Solano está debutando en lo que es este rubro, pero el Frente de Izquierda tiene un espacio
ahí interesante de votos en la ciudad de Buenos Aires. El desafío para Horacio Rodríguez Larreta es superar ese 46,4% con la intención de ganar en primera vuelta, obteniendo el 50% más uno de los votos. Hay que ver cuánto del arrastre de la boleta nacional lo pueda o no beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta para el ganar en primera vuelta. De no ganar en primera vuelta, el balotaje va a ser el 24 de noviembre. Ajá. Así que tenemos casi un mes más en donde los dos candidatos que queden van a estar en campaña. Pero eso en el caso de que la ciudad se encamine a un balotaje. Balotaje que te diría es el sistema más equitativo de verdadero balotaje, que es sacar la mitad más uno de los votos para poder ser ratificado. En la ciudad de Buenos Aires, el dato político es que desde que asumió como primer jefe de gobierno, ¿te acordás, Fernando de la Rúa? Claro. Con el concepto de jefe de gobierno, a partir de allí, todos los candidatos tuvieron que atravesar una instancia de balotaje, porque realmente obtener la mitad más uno de los votos es realmente difícil en primera vuelta. Por eso han ido a balotaje todos ellos. Y el dato es que ustedes saben que a nivel nacional, para ir a un balotaje, ahí la correlación de fuerzas es distinta. El candidato más votado tiene que obtener más del 45% de los votos o obtener menos del 45%, pero más de 10 puntos de diferencia respecto del segundo. Muy bien. Así que ese es el escenario. Interesante esta noche el debate de la ciudad. Muy interesante. Voy a hacer el anteúltimo corte, así rápido ha llegado el doctor Berli. Vamos a hablar del otro lado de la crisis, la inseguridad y la violencia que hay en el país, muchísima, increciendo, y todo lo que estamos dando, todo junto, los títulos del día en 2 minutos. Ya venimos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.